Buenos días, profesora. Le queremos presentar nuestro proyecto, que es CloudByte, la predicción de costos de almacenamiento en la nube mediante el uso de sucesiones y sumatoria, por Ignacio Macaya y Jared Manso, y para la profesora Cecilia Valencia Godoy. Descripción del contexto. Nuestra descripción es que existen desarrolladores de aplicaciones o startups o empresas que lanzan productos digitales y necesitan un cierto almacenamiento en la nube que se tiene que predecir por el costo durante el tiempo. La problemática es que si un desarrollador solo ve cuánto gasta, siempre estará reaccionando al pasado. Es decir, que no puede planificar a futuro el crecimiento del almacenamiento que necesita para su negocio. Si una app se vuelve muy popular, el costo puede pasar de 10 euros a 100 euros en un mes y a 1000 el siguiente. Esto puede causar que el precio a pagar sea muy alto para lo que tiene el dueño o creador de la aplicación. Visión del proyecto. CloudByte sería una calculadora web para predecir costos de almacenamiento en la nube. Sería una herramienta para que los desarrolladores de apps puedan simular cuánto van a pagar en el servicio como Amazon S3 o Google Cloud, a medida que su aplicación crece. El objetivo general de este proyecto es crear una herramienta que ataca un problema con el que se topan todos los desarrolladores, startups y empresas que lanzan un producto digital. Hoy en día el bill stock en la nube. Preguntas. ¿Cómo se modela matemáticamente si el almacenamiento crece 50 cada mes? ¿Ese aumento sigue siendo fijo? ¿Cómo se modela si el crecimiento de almacenamiento es del 10% cada mes? 2. ¿Por qué es un problema no predecible el costo de almacenamiento? ¿No puede un desarrollador simplemente ver cuánto gasta cada mes? 3. ¿Cómo se calcula el costo total pagado al final de 12 meses para cada uno de los escenarios? Y 4. ¿Qué modelo termina siendo más riesgoso para el presupuesto del desarrollador a largo plazo? Aquí tenemos nuestra metodología de trabajo colaborativa. Esta sería nuestra bitácora. Tenemos el tiempo que nos tomó hacer cada tarea y quiénes fueron responsables de cada tarea. La primera tarea fue el análisis del problema y definición de las fórmulas matemáticas, es decir, el crecimiento aritmético y el geométrico para el cálculo de los costos. En esta parte estuvimos involucrados ambos creadores del proyecto. Tenemos el desarrollo de la lógica backend, implementación de las funciones calcular costo aritmético y calcular costo geométrico. Esto es básicamente el código de nuestra calculadora y de esto estuve a cargo yo, Ignacio Macaya. Tenemos la estructuración del flujo principal, la creación de la función ejecutar calculadora, menús de selección y inputs para capturar los datos del usuario. De esto se encargó Jared Manso. Tenemos la implementación de robustez, agregado de bloques, try except para el manejo de errores. También se involucró solo Jared Manso. Tenemos el refinamiento final, el formateo de salidas de los costos, el uso de strings, esto es meramente código, el mensaje de la interfaz y el agregado de la advertencia de riesgo para el modelo geométrico. De esto me encargué yo, Ignacio Macaya. Y tenemos las pruebas integrales, que son las pruebas de la calculadora para saber si está bien, si no tiene errores y demás. De esto nos encargamos los dos. Bueno, la justificación de seleccionado, el problema real por qué lo elegimos. En el mundo de la infraestructura TI, que es donde está enfocada nuestra malla, uno de los errores más costosos es subestimar cómo crecen los datos. Muchas empresas asumen que el costo de almacenamiento sube de forma lineal y controlada, pero la realidad suele ser distinta. Sin una proyección clara, las facturas de la nube pueden volverse impagables en pocos meses. Elegimos desarrollar CloudByte en Python porque es lo que estamos aprendiendo en nuestra malla de programación y también porque necesitamos una herramienta ligera y precisa que simule escenarios financieros antes de contratar el servicio. El script no solo suma costos, sino que contrasta dos realidades matemáticas fundamentales. Aquí tenemos las respuestas de nuestras cuatro preguntas. Tenemos los conceptos clave, que son nuestras cuatro preguntas, la explicación técnica y la referencia bibliográfica, de dónde sacamos las respuestas, de dónde nos basamos para sacar las respuestas en verdad. El crecimiento, la respuesta a la pregunta 1 es: el crecimiento puede ser modelado mediante una asociación aritmética si el aumento es constante, o una asociación geométrica si el aumento es porcentual. Lo sacamos de Khan Academy y de matemáticas visuales.
El crecimiento de los datos de la vida real suele ser exponencial, o sea, geométrico. Si un desarrollador solo monitorea el gasto actual, la escalabilidad de la aplicación puede llevar costos impagables antes de poder reaccionar. Anticipar el crecimiento es clave. Lo sacamos de Anatomy of a Cloud Bill Shock. Para obtener el costo total acumulado se aplica una sumatoria, o sea, una notación sigma. El proceso requiere calcular los gigas de cada mes, según la sucesión, multiplicar por el precio del giga para obtener el coste mensual y sumar todos los periodos. Esto de Khan Academy igualmente y de la piedra de Sísifo. Y la respuesta a la pregunta 4 es: el modelo de crecimiento porcentual, o sea, el geométrico, es mucho más riesgoso a largo plazo. A diferencia del crecimiento aritmético, el porcentual genera un efecto bola de nieve. Un porcentaje inicial pequeño se vuelve masivo con el tiempo, disparando la curva de los costos. Esto lo sacamos de crecimiento lineal versus exponencial de Hubbard y Faster Capital. Bueno, aquí estaría un ejemplo de cómo sería nuestro producto final. Obviamente esto sería sin meterle tanto al desarrollo, solamente tener como algo técnico para que se pueda visualizar por ahora. Obviamente si esto escala de mejor forma, se podría desarrollar una página web, como se menciona, para que todas las empresas puedan usarla a su disposición libre. El esquema de resumen del uso de las nociones matemáticas. Usamos la sucesión aritmética, o sea, el crecimiento fijo, que se utiliza para modelar el crecimiento lineal de datos, donde el aumento es constante. Por un ejemplo, si se sumaran 50 gigas a cada mes, nuestra fórmula sería 100 más 50 n-1, donde n es el número del mes. Tenemos también la sucesión geométrica, que es el crecimiento porcentual. Esta se utiliza para modelar el crecimiento exponencial, el interés compuesto de los datos. Si crece un 10%, se multiplica por 1.10. La fórmula es 100 por 1.10 n-1. También usamos la sumatoria. Se requiere para sumar los datos, los costos mensuales, no solo el volumen, para determinar el gasto total acumulado en el tiempo. La conclusión y la reflexión que nosotros obtuvimos al desarrollar este proyecto fue que a través del desarrollo de CloudByte comprobamos que las sucesiones matemáticas no solo son teoría abstracta, sino herramientas vitales para la sustentabilidad de un negocio. Al comparar los modelos se hizo evidente que subestimar el crecimiento exponencial geométrico es el error más grande que puede cometer un startup. Mientras que el crecimiento aritmético es lineal y predecible, el geométrico genera un efecto bola de nieve que puede volverse un proyecto financieramente inviable en cuestión de meses, tal como lo planteamos en la problemática inicial. La reflexión más importante que nos deja este proyecto es que la intuición no basta en la gestión de infraestructura de la nube. Las herramientas desarrolladas cumplen su función de alertar temprana al mostrar explícitamente la diferencia de costos entre un aumento fijo de gigabytes y una tasa porcentual. Obligamos al desarrollador a planificar su arquitectura de software antes de recibir la factura. CloudByte transforma una incertidumbre técnica en un dato financiero concreto. Aquí tenemos el mapa de impacto en asignatura y el TFL. Basado en el desarrollo de la calculadora de costos de nube, aquí podemos desglosar los elementos transferibles a otras áreas de nuestra carrera. Las competencias desarrolladas durante la creación de este proyecto sería el pensamiento analítico y modelado, capacidad para reducir un problema real, o sea, los costos en la nube, a un modelo matemático abstracto. Tenemos la visión de negocio en TI, entendimiento de que el código tiene su costo financiero directo y que la escalabilidad técnica debe ir de la mano con la viabilidad económica. Y tenemos la programación aplicada a la lógica de negocio. Habilidad para implementar fórmulas matemáticas complejas, es decir, las sumatorias, dentro de funciones de programación en Python, para resolver problemas empresariales. Tenemos también los elementos conceptuales, como el crecimiento exponencial versus el lineal. Entender la diferencia crítica entre el crecimiento de datos fijo, aritmético y porcentual, geométrico. Y también tenemos la optimización de recursos. Conceptos como el AWS Azure y prevención de bill shock.
Y los elementos prácticos tenemos el crear código en Python, el uso de bucles, funciones y inputs y f-strings. Y el trabajo colaborativo, división de tareas, backend, frontend, main, testing y gestión de tiempos. Aquí a la derecha tenemos el impacto TFL y las asignaturas en las que impacta la materia de funciones y matrices. Tenemos base de datos estructuradas, programación, metodología de desarrollo ágil, sistemas operativos, ingeniería de software, programación backend, innovación, emprendimiento y administración. Aquí tenemos la bibliografía que usamos, que estaba especificada en la respuesta que dimos para nuestra problemática, que sería Khan Academy, Mate Fácil, Matemáticas Visuales, LibreTens. También nos basamos de AWS Cost Management y Azure Cost para ver cuántos serían como los costos, para tener una idea también. También usamos Anatomy of Cloud Stock, Khan Academy, La Piedra de Sísifo, UGBOG y Faster Capital. Muchas gracias, profesora, por darse el tiempo de escuchar nuestra presentación.